Estando aquí el presidente del Banco Agrario, pues no debo dejar de hacer alguna mención sobre el tema de Navelena Odebrecht. Bueno, primero saludar que la plata haya aparecido y que le hayan pagado la deuda y los intereses que ya iban en 158 mil millones de pesos, la deuda de Navelena Odebrecht al Banco Agrario. Eso está bien, creo haber contribuido en algo a que eso haya sucedido. Pero eso no modifica en nada otra serie de cosas. Primero, el crédito no se debió haber hecho. No lo digo yo solamente, sino que lo dice la Contraloría General de la República, que ese crédito no se debió haber hecho porque el riesgo reputacional era inaceptable y dice la Contraloría que violaron las normas. Segunda cosa, y esto es muy grave, 50 mil millones de esos 120 mil millones fueron para pasárselos al Banco de Occidente, de forma tal que una deuda mala que tenía el Banco de Occidente con Navelena Odebrecht, la volvieron deuda mala del Banco Agrario. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, una especie de lavado de dinero de ese crédito en beneficio de una empresa privada y en contra de los recursos públicos. Eso es absolutamente inaceptable y eso no lo dice solo el senador Jorge Enrique Robledo, lo dice la Contraloría General de la República, que vamos a ver cómo va a seguir en su proceso, porque ahí hay un proceso que están dando, la Contraloría está sostenida en que se va a adelantar un juicio de responsabilidad fiscal y las cosas que están planteadas, que yo conozca, no se han modificado en nada. Y lo tercero que quiero mencionar es esto, vamos a indagarlo con cuidado. La plata, según se ha dicho, aparece para pagar la deuda porque Cor Magdalena se la da a Navelena Odebrecht. Entonces vamos a mirar con detenimiento de dónde salió esa plata. O sea, no es fácil de digerir que una plata de ese tamaño, están hablando de 158 mil millones, pero que pueden llegar a 300 mil, los tuviera Cor Magdalena guardados para Navelena Odebrecht. Eso no deja de ser una curiosidad. O sea, Navelena Odebrecht tenía 300 mil millones de pesos guardados y con eso es que le pagaron. Bueno, ojalá sea así, pero vamos a hacer la indagación en detalle porque sería muy grave, extremadamente grave, que la deuda de un privado se hubieran pagado con recursos públicos, no con una deuda del Estado al privado, sino con recursos públicos, cosas que en Colombia suelen suceder. Esto último, por supuesto, no es del fuero ni del resorte del Banco Agrario, que lo que hace es recibir una plata y cancelar, pero sí lo digo pues porque me interesa todo el tema de conjunto. Lo segundo es esto, señor presidente. Aquí ya los colegas pues han señalado la gravísima crisis agraria. Yo pues no me voy a detener en ello porque no tiene mucho sentido, lo hemos mencionado a lo largo de este año, pero la crisis es feroz. Voy a mencionar cultivos, arroz, papa, cacao, leche, bueno, y ahí podríamos seguir enumerando y enumerando productos. Es más, hay una gravísima amenaza en el sector de biocombustibles por importaciones de alcohol carburante de Estados Unidos y ya nos están hablando de importaciones de biodiesel que amenaza el cultivo de la palma. O sea que ahí tenemos un lío bien complicado en el agro nacional. Es difícil encontrar un sector que esté operando bien. Pero además el gobierno nacional anunció esta semana que empiezan a tramitar el ingreso de Nueva Zelanda y de Australia a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es otro tipo, es un TLC con otro nombre, digámoslo así. Y resulta que Nueva Zelanda y Australia son potencias ganaderas en leche y carne, que están siendo golpeadas ya con los actuales acuerdos. Eso me parece por lo menos una irresponsabilidad total que sigan insistiendo, no solo en mantener los viejos TLCs, sino en seguir tramitando nuevos TLCs, porque por esa vía de Nueva Zelanda y Australia vamos a terminar, o Colombia va a terminar, eso es lo que ellos quieren, en acuerdos con, por ejemplo, Tailandia o, por ejemplo, Indonesia y Malasia. Y eso puede ser el fin de la producción de azúcar en Colombia y la producción de aceites, de palma particularmente. Y si se hunde el azúcar, destrozan la panela. O sea, aquí tenemos un lío que es extremadamente grave. Una política de libre comercio que lleva casi 30 años desarrollándose, que los hechos demuestran que es un desastre de política y no solo no se modifica, sino que se profundiza. Se profundiza de dos maneras. Con una mano le encarecen a la gente los costos de producción, porque no hay créditos, porque están en manos de los agiotistas, de los intermediarios, no hay precios de sustentación, los intermediarios hacen lo que se les da la gana, por ejemplo con el arroz, y con la otra mano abaratan las importaciones.
O sea, es una especie de maquinaria infernal contra nuestros productores. Una especie de maquinaria infernal, repito. Bueno, por la vía de los acuerdos con el Pacífico podemos terminar en acuerdos con Vietnam, que le causaría un daño inmenso a la industria de confecciones colombiana, para poner un ejemplo, pero al propio café. O sea, aquí podríamos terminar consumiendo en el mercado interno nacional café vietnamita. Bueno, ya lo consumimos en cierto sentido, pero mucho más. Entonces, no me sorprende que escuchemos aquí voces, que las escucho cada vez por más partes, diciendo que con los TLCs, con el libre comercio, no hay agro. Entonces, llevamos más de 20 años en esta discusión. Yo a esto le he dado 1000 vueltas. Lo estoy estudiando desde cuando era un profesor universitario y no logro encontrar cómo puede haber agro y TLC al mismo tiempo. No se puede. No se puede. Digan lo que digan, no se puede. Y por eso sube la voz de quienes estamos diciendo hay que renegociar los TLCs. Pero es que si no sirve, no es demasiada la terquedad en empeñarse en hacer una cosa que no sirve. Ahora, yo sé por qué se empeñan, porque aquí hay unos que ganan mucha plata. O sea, lo que unos pierden, se lo ganan otros, los intermediarios particularmente. Y lamentablemente aquí los gobiernos representan son los intereses de los intermediarios, que son las chequeras más poderosas. Entonces, si se acaba el agro, que se acabe. Porque resulta que le están haciendo el mandado a los grandes intermediarios que de una u otra manera están en ese negocio. Bueno, voy a dejar hasta aquí porque es que quiero tocar un tema que tiene que ver con el agro y que no se toca como tema agrario, señor presidente, que es el tema de la coca. Una cosa breve voy a señalar, pero no quiero dejar de plantearlo. Estamos en la gran crisis de la coca, que en cierto sentido ha sido el único cultivo exitoso de los últimos años. Miren ustedes hasta dónde van las siembras. Cuando la siembra de un producto se dispara es porque el cultivo está siendo exitoso. En eso pues no caben las hipocresías y los fariseísmos, son las realidades de la economía. Bueno, entonces veamos un par de cosas sobre esto. Primero, el horror de los muertos en Tumaco. Eso es absolutamente inaceptable, que haya fuerza pública comprometida en el horror de la muerte de esos campesinos. O sea, que sean cultivadores de coca no autoriza a nadie para asesinarlos, eso no puede ser así. O sea, esa es la barbarie. La barbarie es por completo inaceptable y las explicaciones han sido completamente insatisfactorias. Una especie de conspiración del silencio de parte del gobierno nacional en eso. Pero bueno, lo nuevo es que entonces Estados Unidos acaba de meter un estartazo reclamando por el número de hectáreas de cultivos de coca que hay sembradas. Entonces voy a mirar esto desde el punto de vista agrario, o sea, viendo a los cultivadores de coca como campesinos colombianos, y entonces analicemos esto como un tema agrario, no solo un tema policivo. Empiezo diciendo esto pues para que después no me sumen una calumnia más. Yo no soy partidario del narcotráfico. O sea, el narcotráfico debe ser perseguido por el Estado y debe ser sancionado porque así lo ordenan las normas, y ese es un hecho. Pero uno sí tiene que mirar cuál ha sido la política de persecución del narcotráfico y si ha sido exitosa o no ha sido exitosa. De entrada, si estamos en 140.000 hectáreas, pues ya uno empieza a dudar de si la política ha sido exitosa o no ha sido exitosa. Bueno, ¿cuál ha sido la política en contra del narcotráfico? Bueno, es muy fácil verla, es el Plan Colombia. Es un documento relativamente corto en cuanto a políticas. Se consigue en internet, pongan Plan Colombia y ahí les sale. Plan Colombia es una imposición del gobierno de los Estados Unidos. Primer punto del Plan Colombia, senadora Marisa, TLCs, libre comercio. O sea, aquí nos han echado además el cuento que es que nos dieron mucha plata y que para compensar no nos dieron mucha plata. Colombia ha puesto el 90% del gasto militar relacionado con el Plan Colombia y el 10% lo han puesto los gringos. Pero miren cómo nos han cobrado. Primer punto del Plan Colombia, libre comercio. Dice el texto del plan, del Plan Colombia sobre esta cosa, que en ese momento, cuando se aprobó el Plan Colombia, Colombia había perdido 700.000 hectáreas de cultivos transitorios. O sea, estamos hablando del año 2000. Ya en la apertura había empezado con César Gaviria. Bueno, a esa fecha, en 10 años, dice el Plan Colombia, no lo digo yo, lo dicen los gringos, se habían perdido 700.000 hectáreas de cultivos transitorios.
Y dice el Plan Colombia también que Colombia se tiene que especializar en tropicales, o sea, que se olvide del arroz, del maíz, de todo lo demás que no sean cultivos tropicales, que son aquellos que por razones del clima no se pueden cultivar en Estados Unidos. Eso es lo que dice el Plan Colombia. Dice también el Plan Colombia que hay que perseguir los cultivos de coca. Pero también en la práctica lo que dice el Plan Colombia es que no se persigue el narcotráfico en Estados Unidos. Este es un asunto que es bien clave en el debate. O sea, todos vivimos asombrados de que nunca cogen un capo del narcotráfico en Estados Unidos, ni un banquero, ni nadie. O sea, es como si allá no se consumiera, bueno, ni en Estados Unidos ni en Europa. Pero me refiero particularmente a Estados Unidos, es como si allá no hubiera nada. Y resulta que toda la cocaína que sale de Colombia y de toda la América Latina se consume principalmente en Estados Unidos. Claro, pero es que lo que establece el Plan Colombia, repito, no es perseguir el narcotráfico allá, sino aquí. Y no solo el narcotráfico, sino a los campesinos, que yo diferencio del narcotráfico. Una cosa es ser un campesino pobre y otra cosa es ser Pablo Escobar. Son cosas completamente diferentes. Pero miren este dato que es sorprendente, senadores. ¿Saben qué dice el Plan Colombia en relación con lo que se propone? El Plan Colombia no se propone acabar con el narcotráfico. No lo dice. El Plan Colombia se propone reducir, senador Sierra, el narcotráfico a la mitad, al 50%. O sea que aquí cuando se echan cuentos, y en Estados Unidos se echan cuentos que es que vamos a acabar con el narcotráfico, ¡paja! Nunca se han propuesto acabar con el narcotráfico, seguramente porque entre otras cosas es imposible. Sí, porque mientras haya gringos soplándose rayas y rayas y rayas hasta que se les pone la nariz así, pues eso alguien los va a abastecer. Esos son ABCs de la economía. Entonces, ojo, reducir el narcotráfico al 50%. ¿Cuál es la lógica de eso? Esto es una cosa que meditamos. Aquí yo lo debatí con el ministro Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, antes de ser presidente. ¿Cuál es la lógica de los gringos? Si usted reduce el narcotráfico, aumenta el precio de la droga en las calles norteamericanas, esa es la teoría. Y si es más costosa la droga en las calles norteamericanas, debe disminuir el consumo. La teoría neoliberal de mercado, pero bueno, aceptemos la gracia de discusión. Y por eso la reducción del 50%. Bueno, yo esa vez le dije a Juan Manuel Santos aquí, ¿y eso en qué cambia la ecuación en Colombia? ¿Cómo eso afecta el narcotráfico en Colombia? No lo afecta. Para el narcotraficante le da lo mismo vender, digamos, 1 kilo de cocaína a un precio que medio kilo al doble. O sea, la solución de mercado allá no funciona aquí. Porque para encarecer el precio de la droga en las calles norteamericanas hay que encarecer el precio de la droga aquí. Y al narcotraficante, repito, le da lo mismo vender una suma o vender la mitad de esa suma, pues de esa cantidad, si el precio es del doble. Miren ustedes cómo cualquier cosa que se le ocurra a los gringos les puede hasta servir a ellos. Aceptemos la teoría de que el muchacho no le alcanza la plata para soplarse la raya. Pero en Colombia no se modifica en nada eso. En absolutamente nada. En absolutamente nada. Y entonces no nos sorprenda que la estrategia ha fracasado absolutamente. ¿Cómo no va a fracasar absolutamente si la estrategia es encarecer el precio de la cocaína? Y si se encarece el precio de la cocaína, es apenas obvio que el cultivo de la cocaína se robustezca y se mantenga, porque mejora el negocio. Y más de unos campesinos absolutamente empobrecidos y arruinados que no tienen posibilidad de nada, porque es que esto lo pego yo aquí una cosa con la otra. O sea, si nuestros campesinos fueran campesinos prósperos, a los que les fuera bien en los distintos cultivos y en la ganadería y en las cosas, es probable que nadie sembrara coca. Porque ¿para qué meterse en un lío, sí, cuando podría ganarse la vida de una manera diferente? Pero bueno, es que no tienen alternativa, este es el problema. Y cuando ustedes miran las hectáreas sembradas, se confirma el fracaso de la política. Miren los datos. Un pico alto de cultivo de coca en Colombia fue 145.000 hectáreas en el 2001. Lo lograron bajar, cuando más bajó el hectareaje, bajó a 48.000. O sea, más o menos a la mitad, digamos a una tercera parte. Pero al narcotráfico no le pasó nada. El narcotráfico quedó incólume, igualito. Es más, se sabe que los cultivadores de coca que actúan con la racionalidad de un agricultor, pues les echaron abonos, semillas mejoradas, sembraron en mejores suelos y terminaron produciendo en 1/3 de las hectáreas
lo que antes producían en 3/3. Y la prueba que siguieron produciendo lo mismo es que nunca se disparó el precio de las drogas en las calles de Estados Unidos. Nunca. O sea, la supuesta estrategia de disminuir el consumo por la vía de aumentar los precios fracasó estruendosamente. Entonces, tenemos una política antidrogas absolutamente fracasada. Con una diferencia: los muertos los ponemos aquí, las desgracias las ponemos aquí. Y allá, pues sí, tienen un problema de narcotráfico, y yo lo lamento, a mí no me alegra que en Estados Unidos se consuman drogas, pero sí digo, bueno, pero ¿qué tipo de política es esta? O sea, nosotros cargamos el estigma, los muertos, somos el país de los narcotraficantes, el maltrato, nos toca arrodillarnos y someternos a los TLCs, nuestros gobiernos viven con la mano encalambrada viendo a ver cuándo les regalan $1, y mientras tanto nuestro aparato productivo no funciona, y ellos, yo hago la pregunta, ¿si están cumpliendo con su deber? Yo no soy de los que le exija a otro país lo que debe hacer, pero sí llamo la atención sobre eso. ¿Cuántos capos del narcotráfico han caído en Estados Unidos? ¿Cuántos banqueros narcotraficantes? Porque la plata del narcotráfico se mueve por el sistema financiero norteamericano. Allá es donde se gana la plata grande, no es aquí. El gran negocio está allá, como el del café. El negocio grande del café no es en Colombia, el negocio grande del café es en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuántos fabricantes de acetona y ese tipo de precursores químicos han sido capturados en Estados Unidos? ¿Cuántos traficantes de armas, de los que nos mandan las armas aquí para que nos matemos entre nosotros, han sido capturados? Entonces yo estoy llamando la atención sobre esto. Y mientras tanto aquí, esta parte agraria del debate, porque yo estoy aquí intentando poner el tema de la coca como parte de un debate agrario, señor presidente, este no es tema de discusión. Estén seguros que esto que estamos diciendo aquí, ustedes, los senadores amigos del gobierno, o no amigos del gobierno, de esto ningún medio de comunicación va a decir nada. Cero, ni una palabra. Pero el tema sí es el del narcotráfico que nos pone el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí nos ponen a votar corriente. Pero esta cosa de la que estamos hablando, de esto no se habla, porque claro, este es el tema del debate agrario. Y como siempre en Colombia nos tienen un debatecito sobre cualquier cosa para ocultar los debates principales, y no se discute sobre las EPS, ni se discute sobre educación, no se discuten sino sobre lo que ellos quieren que se discuta. O pasan cosas tan graves como que en la prensa bogotana del domingo no hay una palabra sobre el debate del martes, de Odebrecht y el escándalo de la corrupción en la Corte Suprema y el fiscal anticorrupción corrupto, ni una palabra. Si no hubiera habido debate el martes pasado, había salido más información sobre el tema. Cero en la prensa que desde Bogotá orienta a Colombia. ¿Qué tipo de país es este, hola? ¿Por qué no se discute sobre este vínculo agrario, repito, con este fenómeno del narcotráfico? Entonces a nuestros campesinos no pueden sembrar maíz, no pueden sembrar nada. Los arrinconan, los maltratan y todo. Y cuando ese campesino desesperado se va a una montaña, a unas condiciones horriblemente duras, a sembrar coca, entonces le tiran la policía y le caen con toda. Pero además fracasan, no se resuelve el problema así. Ahí están las cifras, no se resuelve. El aumento de las hectáreas, claro, eso tiene muchas explicaciones. Pero hay una explicación que no podemos evadir, es que resulta que pasamos de dólar de 2.000 a 3.000 pesos. Y ese dólar de 3.000 pesos sí afecta a la coca, a los otros cultivos no les alcanza a servir para sacarlos del lío, pero a la coca sí. Es que es un aumento del precio del 50%. Claro que eso estimula que se cultive más coca, y eso estimula que haya más narcotráfico, pero no es suficiente para salvar ni al maíz, ni al algodón, ni a la papa, ni a nadie, porque la postración del resto del agro. Termino sobre esto. Yo creo que es la hora, colegas del Senado y colombianos, que debíamos abrir un debate tranquilo sobre qué vamos a hacer con esto. O sea, esto es una tragedia nacional lo que tenemos. Y yo repito, yo no soy amigo del narcotráfico, ni soy amigo del consumo, pero sí distingo el consumidor, que es una víctima, y el campesino cultivador, que es otra víctima del narcotráfico. ¿Qué hacemos? Permítame, menciono brevemente un par de cosas más. Una propuesta que se ha hecho, y la hizo nada menos que Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, un gringo importantísimo, neoliberal por más señas, o sea, que pueden declararle sus afectos más de uno de los que gobiernan a Colombia. ¿Saben qué propuso Milton Friedman? Legalizar el consumo de cocaína. Legalizar. Y él da una teoría. Dice, es que el problema no es el consumo de la cocaína, ni el problema es el cultivo de coca, el problema es que como está prohibido,
el estar prohibida la cocaína es lo que le dispara el precio y lo que genera todo el fenómeno de violencia que hay ahí alrededor. Y eso no es una locura de Friedman. Acuérdense que en Estados Unidos en los años 20 prohibieron el alcohol y las grandes mafias norteamericanas se crearon a la sombra de la prohibición del consumo del alcohol. Y en algún momento el Estado norteamericano entra en razón y dice, no, mejor permitamos que haya consumo y por lo menos se acaba ese factor de violencia y de corrupción, y lo legalizaron. Yo no estoy diciendo que legalicemos el consumo de la cocaína, no les voy a dar esa papaya, pero enfatizo esto porque mis calumniadores de cabecera me imagino que ya están apuntando esto, no es posible legalizarlo en este momento, pero repito, es la solución que propone Friedman y que propone mucha gente en el mundo, y que hay gobiernos que han estado mirando hacia eso. ¿Por qué no se puede aplicar esta fórmula? Pues porque eso sería una confrontación con Estados Unidos y un problema político global completamente inmanejable. Yo simplemente estoy dando la información para que se entienda mejor en qué consiste el debate. Bueno, ¿qué debería hacerse a mi juicio? Primero, Estados Unidos debería asumir con responsabilidad su seriedad. O sea, no puede ser que aquí pues nos obliguen a matarnos de 1000 maneras y la cocaína entre a Estados Unidos como Pedro por su casa. O sea, no es creíble que la gran potencia militar del mundo no pueda controlar unas cuantas rutas de narcotráfico. No, es que no las persiguen en serio. Esta mañana hay en algún medio de comunicación un dato que es escalofriante. El principal abastecedor de heroína del mundo se llama Afganistán, que es un país donde hay 15.000 soldados gringos armados hasta los dientes. Entonces uno se pregunta, ¿qué están haciendo? Es más, antes de que los gringos entraran, los talibanes habían acabado, ya voy a terminar, señor presidente, habían acabado con el narcotráfico en ese país. Bueno, y deben también cuidar a sus consumidores y obligar a convencerlos de que no cultiven. Y hay un hecho sobre el cual hay que llamar la atención. Colombia abasteció a Estados Unidos de marihuana durante décadas, hasta que los gringos aprendieron a sembrarlo en Estados Unidos, y hoy Estados Unidos se autoabastece. Y Colombia salió del circuito exportador de marihuana. Y allá lo cultivan en los parques nacionales de Estados Unidos y está legalizada en todas partes o en muchos sitios y no les pasa nada, resolvieron su problema a la manera como ellos tomaron la decisión. Bueno, ¿qué hacer en Colombia? Y concluyo, señor presidente. O sea, yo creo que hay que partir de estas realidades y hay que abrir un debate tranquilo sobre esto, porque lo que estamos haciendo no funciona. A partir de una cosa: mientras el narcotráfico sea ilegal, y hoy lo es, debe el Estado actuar contra él. Yo de ahí no me muevo un milímetro. Lo que pasa es que está probado que por ahí solo no resolvemos el problema. Hay que atender a los consumidores de droga como enfermos en Colombia. No tratarlos como criminales, sino como enfermos. Eso es lo que son los consumidores de droga, como el alcohólico, ¿sí? O como el enfermo de comida que padece de obesidad. Esos son enfermos. Hay que ofrecerle al campesinado alternativas. Ya se mencionó aquí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que ¿cómo le ofrecemos alternativas si los TLC no nos dejan? Sino que están complicando las cosas. Eso es una cosa relacionada con la otra. ¿Cómo le decimos a un campesino que siembre otra cosa si lo único que es rentable es eso? Es más, en buena medida cuando los gringos ordenan especialización en tropicales, bueno, aquí la gente les ha dado gusto. La coca es un tropical que no se puede cultivar en Estados Unidos. Renegociar los TLCs tiene que ser una alternativa. Y hay una cosa que se debería meditar sobre esto, no lo estoy proponiendo, estoy planteándolo como un debate para que lo pensemos con cabeza fría y con tranquilidad. Estrictamente hablando, el problema no es la coca. Estrictamente hablando, el problema es la cocaína, que son cosas distintas. O sea, así como la uva no es vino, la coca no es cocaína. O sea, el problema del alcoholismo no lo genera estrictamente la uva. El problema del alcoholismo lo puede generar la conversión de la uva en vino, o la conversión de la caña en alcohol para el aguardiente, o de la malta y de los granos de los que se hace el whisky para convertirlos en whisky. Son cosas distintas. Aquí es importante detallar las cosas, o si no, no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué no se puede dejar la coca como otro cultivo? Bueno, en Bolivia es así, y en Perú es así, y no hay narcotráfico. Pues en proporciones importantes, como un fenómeno de tanta gravedad.
No lo hay. Porque, repito, son dos cosas diferentes. Termino ya, señor presidente. O sea, hay que meditar qué hacemos, porque lo que estamos haciendo no ha funcionado ni ahora ni antes. A mí no me van a echar el cuento de que Colombia ha dejado de abastecer siquiera un minuto el mercado de cocaína norteamericano, con más hectáreas o con menos hectáreas, ese no es el problema. El fenómeno del narcotráfico no se ha reducido en Colombia en ningún momento de su historia, y el mercado norteamericano ha estado por completo abastecido. Entonces aquí sí debemos plantear debates con cabeza fría y con tranquilidad, sin politizarlos de mala manera, a ver qué hacemos. Porque hoy como estamos súper encartados, y el próximo presidente va a llegar súper encartados. Y si aplican la mano más dura que se pueda aplicar en esto, y meterle aviones y lo que sea, el próximo gobierno, el problema va a seguir ahí. Yendo bien, entre comillas, o yendo bien, reducirán los cultivos a un área que seguirá siendo la suficiente para atender el narcotráfico. Y seguiremos con la violencia y con nuestros muertos y con todos nuestros problemas. Muchas gracias, señor presidente.